Se ha quedado más bonito este hemiciclo. Voy a esperar un segundo porque se está quedando más bonito este hemiciclo. Gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Rafael Hernando, acabo de comenzar. No me ha dado tiempo a dar los buenos días. Gracias, señora presidenta. Hoy es un día importante. Hoy cumplimos con el acuerdo de coalición de gobierno y reconocemos al Estado palestino. Ha dicho el líder de la oposición, el señor Feijóo, si nos parece normal que la política exterior española se decida en el extranjero. Yo prefiero que el Congreso reconozca al Estado palestino frente a un genocidio a ir a rendirle vasallaje a nadie a un rancho de Texas para meternos en una guerra ilegal basada en mentiras. Esta gran noticia es una gran noticia que llega en medio de un genocidio. Así que no la podemos festejar mucho porque llega en medio de una tragedia descomunal. Por eso, para nosotras y para nosotros, es el punto de partida, no el punto de llegada. Tras este paso valiente hacen falta muchos pasos más, con decisión. España debe exigir el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, de alto el fuego, de entrada de ayuda humanitaria y de reconstrucción de Gaza. El Gobierno, siguiendo lo que ya es una demanda social mayoritaria en nuestro país, debe apoyar sin reservas la denuncia sudafricana ante la Corte Internacional de Justicia contra el Gobierno del ultraderechista Netanyahu por genocidio. Y debe apoyar la petición del fiscal de la Corte Penal Internacional que ha solicitado el arresto de Netanyahu por crímenes de guerra y exterminio. De hecho, nosotros consideramos que el fiscal general del Estado debería hacerse eco y abrir acusación por crímenes de guerra sobre la base del testimonio de los 130 hispano-gazatíes desplazados. Además, España tiene que adoptar de una vez por todas el embargo total, completo, permanente a la compraventa de armas con Israel y a toda relación militar. Y tiene que promover con urgencia la ruptura del acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel. Ahora bien, algo ha cambiado drásticamente esta semana y hay que hacerse cargo. Tras la petición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de arresto contra el presidente Israel Netanyahu, se hace aún más insostenible para nuestro Gobierno mantener relaciones con el Gobierno genocida de Israel. Si ha tenido sentido retirar a la embajadora española de Argentina por los insultos de Milei, ¿cómo no va a tener sentido retirar a nuestra embajadora de Tel Aviv por 35.000 asesinados, 15.000 de ellos niños? Dice Israel ahora que va a tomar medidas porque hayamos reconocido el Estado palestino. Estamos profundamente orgullosos de haberlo reconocido, estamos profundamente orgullosos de las medidas que vengan, pero exigimos adelantarlo y hacerlo con coraje. Señor presidente, está bien la firmeza con el ultraderechista Milei, pero la coherencia obliga, como mínimo, a la misma firmeza contra el genocida Netanyahu. En su discurso se ha referido, aunque otros portavoces han hecho poca alusión, al Consejo Europeo en un momento decisivo para la Unión Europea. Hace unos meses conocimos las nuevas normas fiscales europeas y no son una buena noticia. Las nuevas normas fiscales europeas suponen una vuelta atrás, una vuelta a la austeridad y los recortes que, por desgracia, han votado conjuntamente el Partido Popular Europeo y la Socialdemocracia Europea. Y el problema es este. El problema es que el Partido Socialista es a la vez dos cosas. Aquí es el partido que gobierna con Sumar. En Europa es el partido que ha votado con el Partido Popular Europeo la vuelta a las reglas de la austeridad, que es un retroceso económico y es un retroceso social. En el momento en el que lo que necesitamos son inversiones masivas para la transición verde y la revolución digital, en el momento en el que lo que necesitamos es más inversiones para la protección social, el regreso de la austeridad entraña el riesgo de que Europa se quede descolgada del progreso. Y además de ser injusta en términos sociales, la austeridad es contraproducente en términos políticos, es peligrosa. La extrema derecha es hija de la austeridad. No hay manera de plantarse ante la extrema derecha sin plantarse antes a la austeridad, sin plantarse antes frente a las políticas neoliberales que siembran la incertidumbre, la precariedad, el miedo, el odio, el resentimiento y, por tanto, a estos señores que acaban de abandonar el Pleno. El modelo que nosotros proponemos, el modelo de política económica europea que nosotros proponemos, no es un modelo teórico, es un modelo que ya se ha practicado, que ya hemos desarrollado y que ha funcionado.
Ante la pandemia, la mutualización de la deuda y los ERTEs sujetaron familias y empresas, evitaron la destrucción del tejido productivo y del empleo. Y a continuación desarrollamos políticas con los fondos Next Generation que han garantizado que la economía española esté experimentando un crecimiento mucho mayor de lo esperado y mucho mayor que la media europea. España cuenta actualmente con 21 millones de ocupados, 10 millones de los cuales son mujeres, en una cifra récord. Así que lo que proponemos desde Sumar es tan sencillo como hacer de las políticas excepcionales que nos ayudaron contra el COVID y que nos ayudaron contra la crisis derivada de la invasión de Ucrania, políticas permanentes de desarrollo en la Unión Europea. En primer lugar, una política industrial activa, impulsada por los Estados para conseguir autonomía estratégica para Europa, para no depender de otros en la energía, en los microchips, en los alimentos o en las vacunas. En segundo lugar, liderar la transición verde, porque hay miles de empleos de calidad que podemos generar descarbonizando y electrificando la economía, para liberarnos de la dependencia de la energía fósil de potencias extranjeras, para ser un polo de atracción de inversiones gracias al aumento de la competitividad, gracias a la reducción de los costes energéticos y para impulsar una fiscalidad climática que haga que pague más quien más contamina y que garantice que la transición ecosocial es una transición justa, que ayuda a quien más lo necesita y que hace pagar a quien más contamina. Y el tercer pilar para nosotros es el pilar de una Europa fuerte, porque es una Europa socialmente justa. Esto pasa por la Carta Social Europea, la calidad del empleo y la redistribución de la renta. Esto pasa por la lucha contra el dumping social y contra la competencia a la baja en economías low cost. Esto pasa por la armonización de la política fiscal europea con un tipo mínimo en el impuesto de sociedades del 21%. Señor presidente, usted señalaba antes, y es verdad, y lo acabamos de resaltar nosotros también, que la economía española está creciendo y nos alegramos mucho de ello. De hecho, trabajamos para ello, con una idea central. Solo crecen las economías en las que crece la vida cotidiana de las familias trabajadoras. Ahora bien, nosotros no compartimos que la economía española vaya como un cohete. Creemos que el gran reto que tenemos es trasladar los datos macroeconómicos a los datos de la vida cotidiana de las familias trabajadoras y de los autónomos en España. La economía española no va a ir como un cohete hasta que la gente esté libre del agobio a final de mes, hasta que la gente esté libre de la asfixia de la vivienda, hasta que la gente esté libre de una vida permanentemente cuesta arriba en la que ningún esfuerzo parece ser suficiente. Y esta es nuestra diferencia y debería ser nuestra prioridad. La economía española irá como un cohete cuando la economía de las familias vaya como un cohete. Y para eso hay dos retos fundamentales para Sumar. En primer lugar, la crisis del poder de compra de los salarios. Y en segundo lugar, la dificultad de acceso a la vivienda. Con respecto a la falta de poder de compra, tenemos que cerrar la brecha entre precios y salarios. Solo los alimentos se han disparado en un 30% en los últimos 5 años. Nosotros, toda España lo sabe, estamos haciendo todo lo posible para que los salarios no pierdan poder de compra, pero hay que tener capacidad de intervenir en las cadenas de fijación de precios en el sector alimentario o en el sector de la vivienda. Hay que seguir reforzando el poder de negociación de los trabajadores. Hay que reducir la jornada laboral para repartir tiempo y aumentar la productividad. Y hay que desarrollar un impuesto que grave los beneficios extraordinarios en la cadena alimentaria para corregir los comportamientos abusivos en la fijación de precios. Con respecto a la vivienda, por muchos esfuerzos que estemos haciendo en el aumento de los salarios, por muchos esfuerzos que hagamos en la protección social, si no cerramos el agujero negro de la vivienda, todos los esfuerzos que hace el Estado y todos los esfuerzos que hacen las familias trabajadoras se lo acaban comiendo los rentistas y se lo acaban comiendo los fondos buitres. Es la gran asignatura del Estado del bienestar en España. Hay que gravar o impedir la compra para la especulación, así como desincentivar la vivienda vacía. Hay que multiplicar el parque de vivienda pública. En Europa la media es del 9, en España es del 2 y nosotros lo queremos llevar al 20, pero con compra y promoción exclusivamente pública, porque el Estado tiene todo lo que necesita, tiene suelo y tiene financiación y por tanto tiene que desarrollar parque de vivienda pública que después no se pueda vender, que no se pueda regalar a los fondos buitres. Tenemos que regular el alquiler turístico y de temporada, tenemos que utilizar la ley de arrendamientos urbanos para limitar los precios del alquiler en las zonas tensionadas y queremos que, igual que los contratos laborales, los contratos de alquiler puedan ser indefinidos.
Señor presidente, con todo, a nosotros nos parece que esto es lo fundamental, pero sin embargo no es el tema de mayor actualidad. Hay otros temas que han ocupado más actualidad. Miren, hay una maravillosa novela de Eric Boullard llamada El orden del día, en la que, apenas narrando una reunión, se nos muestra de manera magistral la complicidad de los grandes industriales alemanes con el ascenso del totalitarismo hace un siglo. Un poco avergonzados de tener que apoyar a un tipo un poco extravagante, pero confiados en poder manejarle y enamorados de sus promesas en tiempos de inestabilidad, de disciplinar a la plebe y de acabar con cualquier veleidad igualitarista o de justicia social. De la visita de Javier Milei a España, lo más grave no han sido sus salidas de tono, no han sido sus insultos para tapar la dramática situación social y económica en la que está dejando a su país, ni siquiera ha sido lo más grave la equidistancia de un Partido Popular cada vez más presa de unos cuervos a los que alimenta, pero que van a por sus ojos. A nuestro juicio, lo más grave de la visita de Javier Milei a España ha sido su foto sonriente con los altos representantes de la oligarquía española. Eso ha sido lo más grave. Nos parece que esa foto marca un hito de época peligroso, que esas sonrisas quizás están mostrando una basculación histórica. Quizás la convicción de los más ricos de que el actual modelo económico depredador ya está chocando con los límites físicos de las personas, con unos cuerpos extenuados y al límite, que el actual modelo económico depredador ya está chocando con los límites psíquicos de unas sociedades atravesadas por la ansiedad, por la depresión, por los suicidios, por el no poder más, y que el actual modelo depredador ya está chocando con los límites biofísicos de un planeta que da signos de agotamiento. Y, por tanto, que para mantener este modelo neoliberal depredador y para mantener la acumulación para unos pocos, cada vez hacen falta más sacrificios y que, por tanto, es posible que las democracias liberales, tal y como las conocemos, tengan que ser reducidas a competiciones electorales, derechos para los propietarios y precariedad existencial para la mayoría. Conviene no olvidar, y en España lo sabemos bien, que las oligarquías están siempre a un susto y a dos pasos de preferir un testaferro de mano dura que instaure la libertad para el dinero y el miedo para los pueblos. ¿Cuál era el pegamento de esa foto? ¿Cuál era el pegamento de la Macedonia de reaccionarios que se juntaron en Madrid, unos proteccionistas, otros ordoliberales, que decían cosas diferentes? ¿Qué es lo que les junta a todos ellos? A todos ellos les junta el odio. A todos ellos les junta el odio a nosotros, el odio a quienes defendemos la justicia social como valor, el odio a las mujeres, el odio a las personas LGTBI. Por eso, más allá de gestos institucionales, la mejor manera de responderles es precisamente con la justicia social, con la igualdad de oportunidades, con el derecho a todo el mundo a una existencia digna. Porque eso es lo que trenza las sociedades, porque eso es lo que evita la disgregación, la incertidumbre y porque eso es lo que elimina este malestar que hoy lo corroe todo y que alimenta a los políticos del odio. En la foto de Milei, con los millonarios había demasiado poder concentrado y donde hay mucho poder en pocas manos, la democracia peligra, porque hay que desconcentrar, repartir, equilibrar, reducir privilegios y extender derechos. Y ese es, permítame el paréntesis, el mejor tributo que le podemos ofrecer al pueblo argentino. La demostración práctica de que la prosperidad de un país no se consigue con la ruina de sus gentes, sino con la prosperidad de las familias trabajadoras. Que cuando se extienden derechos la sociedad avanza toda, que se vive mejor en una comunidad que cuida de los suyos que en una guerra de todas contra todas. Avanzar aquí para que pronto el pueblo argentino pueda derrotar la desmoralización, reconstruir la resistencia y avanzar también por su soberanía política, por su independencia económica y por su justicia social. Señor Sánchez, señor presidente, en una comparecencia suya de hace aproximadamente 5 meses, dijimos aquí, en esta misma tribuna, que la distribución del poder y de la riqueza en España es tan abrumadoramente desigual que afecta al pluralismo político. Porque resulta que cuando hay gobiernos progresistas, estos tienen un 20% del poder, rodeado de un 80% de poderes de veto y de tutela conservadores.
en la sociedad civil, en la economía y en el Estado, mientras que cuando hay gobiernos de derechas, estos cuentan con todos los poderes económicos y aparatos estatales alineados y remando a favor. Esto lo dijimos hace 5 meses y es posible que a algunos aquella expresión les pareciera exagerada. 4 meses después, hace un mes, en su siguiente comparecencia dijimos literalmente que para que el más tibio reformismo sea posible en España hay que corregir esa brutal asimetría de poder, que en las pasadas elecciones generales habíamos ganado tiempo, pero que ese tiempo y esa mayoría había que usarla para salir de la permanente posición defensiva o que lo acabaríamos pagando, y que eso pasaba por una agenda ambiciosa y valiente de democratización del Estado, de democratización de la economía, de construir más poder para quienes menos tienen a costa de reducir los privilegios de quienes más tienen. Dijimos también que no bastaba con ganar elecciones, que sin transformar siempre estaríamos condenados a gobernar como inquilinos en un Estado de otros, en una casa ajena, en la que los dueños nos permitían cambiar la decoración a costa de no hacer ninguna reforma estructural, que para eso la casa es suya. Es posible que entonces estas afirmaciones a algunos le parecieran una inflamada retórica izquierdista. Pues bien, pocas semanas después, el presidente del Gobierno, usted, señor Sánchez, anunciaba que se tomaba 5 días de reflexión para valorar si podía continuar, si le merecía la pena, pese al hostigamiento de unos sectores conservadores que están dispuestos a todo cuando las urnas no le dan la razón. Nosotros lo señalamos varias veces en esta Cámara. En honor a la verdad, hay que decir que el acoso de los poderes que no se someten a las urnas contra quienes le resultan incómodos no empezó entonces y no empezó con usted, señor presidente. Le venía décadas pasando a sindicalistas y a movimientos sociales, a independentistas o a la izquierda extraparlamentaria. Lo conocemos muy bien de cerca en primera persona, en primerísima persona. Le ha pasado a mucha gente en esta Cámara. Le había pasado a Pablo Iglesias e Irene Montero, le había pasado a Ada Colau, le había pasado a Mónica Oltra. Con todo, ese hostigamiento esta vez llegaba a las puertas de la Moncloa y sus 5 días de reflexión abrieron un debate general en España, ya no solo entre círculos muy politizados. Abrieron una pregunta a la vista de todos los españoles. Para nosotros se reveló un límite estructural del sistema político español. La concentración de poder tras décadas de oligarquización dejaba encima de la mesa la pregunta: ¿tenemos derecho las izquierdas a gobernar en España ejerciendo como tales? ¿Nosotros podemos gobernar si las urnas nos dan la razón? ¿O tenemos que estar todo el rato pidiendo perdón y pidiendo permiso? No vaya a ser que molestemos a los dueños reales del poder. Esa es la pregunta fundamental que se ha abierto en nuestro país. Y tras aquellos días excepcionales sabemos la respuesta. O seguimos cediendo hasta desilusionar a todos los que nos votaron, o plantamos cara y defendemos un ciclo de transformaciones que sustituyan el capricho de unos pocos por la dignidad de la mayoría trabajadora. Usted ha dicho, y nosotros lo compartimos, que el gobierno progresista tiene que tener autonomía política, pero lo cierto es que no la tiene. Para tenerla hay que democratizar el Estado, para tenerla hay que democratizar la economía, para tenerla hay que abrir un ciclo de transformaciones. Fíjese usted que peor no nos van a tratar. Peor no nos van a tratar. Es verdaderamente asombroso cómo la derecha trata a este gobierno como si fuéramos, ya nos gustaría, un gobierno revolucionario. Ante la más tímida de las reformas que emprendemos, nos tratan con una absoluta contundencia, como si estuviéramos trastocando todos los límites de la convivencia. Esto no es una casualidad, es un poder disciplinario destinado a educar, a ir corriendo el baremo hasta el punto tal que nuestra existencia parezca radicalismo y la mayor de sus barbaridades la acabemos por normalizar. Sabemos que los poderosos en España no le perdonan los acuerdos con catalanes y vascos, no le perdonan que gobierne con nosotros. Y puedo imaginar quizás que haya sectores en su partido que añoren un regreso a los buenos tiempos de los acuerdos de Estado con el Partido Popular. Pero esta supuesta moderación es en realidad ceguera y miedo a la bifurcación histórica en la que estamos. ¿Cuántos líderes que venían a ser moderados tienen que pasar por Génova para que nos demos cuenta que aquel Partido Popular no existe, que no hay tal Partido Popular y que no hay tampoco consenso del 78 al que regresar? Estamos nosotros y nuestra disposición a rehacer un contrato social roto por la concentración de poder y riqueza de los privilegiados.
Nosotras y nosotros y nuestra determinación de ir hasta el final, o bien ceder, portarse bien y esperar la alternancia siempre pidiendo permiso. Hemos dicho que todo será inestable hasta que haya un nuevo equilibrio de fuerzas, hasta que reconstruyamos un contrato social justo que frene los intentos de involución democrática y social de las derechas. Y esa contienda no se esquiva. Esa bifurcación histórica que tenemos ante nosotros no se esquiva. A esa disputa histórica hay que comparecer, pero no llamando a una reflexión colectiva, ni llamando a bajar el tono. Y mira que yo lo digo siempre con mucha tranquilidad. A esa disputa histórica hay que comparecer recuperando la iniciativa, porque de esta salimos o con 2 pasos adelante o con 10 pasos atrás. Usted, señor Sánchez, acabo, señora presidenta, usted, señor Sánchez, anunció tras su regreso un punto y aparte. Un punto y aparte necesario, pero no anunció ninguna medida, ninguna. Y eso nosotros creemos que es un error, que envalentona a los reaccionarios y desmoraliza a los demócratas. Desde entonces, Sumar ha desplegado una hiperactividad en las propuestas para llenar de contenido ese punto y aparte, semana a semana. En la agenda democrática, derogar la ley Mordaza, cambiar las condiciones de acceso a las altas magistraturas del Estado para que se llegue con diferente procedencia territorial y de clase. Dotarnos de herramientas para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Yo no me puedo creer que usted siga confiando en que estos señores de aquí en algún momento van a ceder en un Consejo General del Poder Judicial que tienen secuestrado. Hay que dotarse de las herramientas para transformarlo, con ellos o sin ellos. Y en la agenda social, reducir la jornada laboral sin reducir salarios, para liberar tiempo y autonomía para quienes la vida solo es agobio. Extender los permisos de crianza y la prestación universal por hijo a cargo. Comenzar a revertir las privatizaciones de la sanidad. Multiplicar la construcción de vivienda pública y regular los alquileres. Democratizar las decisiones económicas, fortalecer el poder contractual y negociador de los trabajadores para revitalizar los salarios. Realizar una reforma fiscal justa que garantice que los derechos de los que le falta lo pagan aquellos a los que les sobra. Esto es para nosotros salir de la subalternidad en el Estado, plantar cara y marcar el rumbo, redistribuir el poder, mejorar la vida y segar, por tanto, la hierba bajo los pies de los adalides del egoísmo y el odio. Señor presidente, y ya sí que acabo, me lo puede quitar si quiere de la réplica. Señor presidente, no siempre estamos de acuerdo en todo, pero me tendrá que reconocer que en Sumar somos claros, somos firmes, somos coherentes y somos persistentes a lo largo del tiempo. Tenemos una visión del Estado y de la actual correlación de fuerzas y ofrecemos un rumbo claro para la legislatura y para el Gobierno, para nuestro país y para nuestro pueblo. Tendrá que reconocernos también que con lo que tenemos enfrente, todo lo que nos sea avanzar será retroceder. Y a nosotros nos han votado para mejorar la vida y hacer un país más justo. Aquí tiene, por tanto, nuestra propuesta. Recuperemos el pulso, retomemos la iniciativa, pasemos a la ofensiva. Muchísimas gracias.